enséñame. Padre, Dios eterno, Dios de gloria, Señor, en esta noche, Señor, yo te pido perdón y te entrego, Dios, mi vida en esta noche en el nombre de Jesús. Y yo clamo a ti, Dios, para que tú me aceptes, Padre, y que tú hables a través de mi boca, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque todo corazón y toda vida. Enséñanos, Dios, en el nombre de Jesús. Enséñanos tu camino, Señor, para andar en él, Padre. David decía que cuando tú vinieras a mí y me enseñes, yo andaré en este camino, papá. Yo sé que tú estás aquí en esta noche, Señor. Yo sé que tú estás aquí en esta noche y tú quieres enseñarnos, hablarnos a cada uno, Padre, y yo te doy gracias. Dile, Señor, gracias porque hoy estoy aquí en tu casa. Seguramente han faltado muchas personas hoy, pero yo estoy, Señor. Y yo sé que tú quieres hablarme a mí. Yo sé que tú quieres hablarme a mí. Padre, gracias, Señor. Háblanos, Dios. Enséñanos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Puedes sentarte. Hoy es martes de enseñanza bíblica. Amén. Hoy es martes de enseñanza bíblica. Significa que la palabra que los martes se comparte no es de elección. Tú no puedes elegir ahí lo que tú quieres. Los martes de enseñanza es que tú cojas todo. Es que todo lo que se enseña, este martes de enseñanza, es lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que vivir, cómo tengo que vivir. Amén. Cómo yo tengo que andar. Nosotros tuvimos aquí el sábado una predicación del apóstol Julián Bolú. Nos daba una predicación que se titulaba Qué pena, ¿no? Qué pena. Y en esta noche yo te voy a dar la enseñanza de esa palabra. Amén. Yo te voy a dar la enseñanza de esa palabra. Y esta palabra se titula Cuando Dios desconfía. Es un afirmativo. Amén. No es pregunta. Es un afirmativo. Cuando Dios desconfía. Cuando Dios desconfía. Te repito, es un afirmativo. No es una pregunta. ¿Cuándo Dios desconfía? Esa es una pregunta. Amén. Que tú vas a saber en qué momento Dios desconfía. No, yo te estoy hablando de cuando Dios desconfía, en afirmativo, no en pregunta. Amén. En afirmativo, para que tú sepas que esto es así. Eso es lo que Dios le pasa. Eso es lo que Dios siente. Es así que Dios desconfía. Amén. Es un afirmativo. No es una pregunta. Amén. Te lo repito varias veces porque yo sé que no se quede en pregunta. No es una pregunta. Es un afirmativo. Vamos a leerlo. Marcos 7, del 31 al 36. Vamos a leer Marcos 7, del 31 al 36. Amén. 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. 34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. 35. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban.
Amén. Vamos a leer ahora el siguiente capítulo, que es Marcos 8, del 22 al 26. Amén. 22. Vino luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. 24. Él mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. 26. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Vamos otra vez al 7, Marcos 7. Amén. El versículo 32 y 33. 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Amén. ¿Puedes sentarte, hija? Nosotros hemos escuchado esta palabra el sábado. Yo te voy a dar la enseñanza de ella. Nosotros debemos de saber una cosa. Una de las cosas que nosotros debemos saber es que el Señor vino para salvar almas, personas, gentes. Amén. Debemos saber que Él vino para salvar gente. Dios ha venido para manifestarse al ser humano, que el ser humano le pueda ver y que el ser humano le acepte, venga a Él. Pero cuando nosotros leemos el pasaje, dice que tomándole aparte de la gente, lo sacó, lo apartó de donde estaba esta multitud de personas. Amén. La Biblia dice que Jesús lo apartó, mientras que el sentido, la razón por la cual Jesús está en la tierra es que todo ser humano sea salvo a través de su vida. Amén. Que todo ser humano sea salvo a través de su vida. Y aquí vemos cómo le aparta y se lo lleva fuera. Amén. Hemos visto ahí dos cosas en los textos que más nos llaman la atención. Es uno, lo apartó de la gente. Amén. ¿Y por qué? Hermanos, en la predicación el apóstol nos llevaba a conocer la razón, una de las razones por las que Jesús hizo eso. Amén. A través de esto, a través de esta situación, podían presentarse tipos de críticas. Amén. Críticas, murmuraciones. Podían murmurar acerca de sus formas y de cómo Él hace, cómo Él sana. Jesús sabía que iba a ser rechazado si Él hacía eso en ese momento alrededor de todas estas personas que estaban ahí. Entonces Jesús tomó a este hombre de la mano y lo llevó fuera. Amén. Lo apartó de la vista de toda persona. Amén. Lo apartó de la vista de toda persona y fue a hacer este milagro. Amén. Y dice que le dijo una cosa, le dijo y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea. Amén. Y dice que lo llevó fuera de la aldea. Dice, entonces tomándole la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Lo sacó fuera. El segundo caso del segundo hombre, en el Marcos 8:23, dice que entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupió en sus ojos. Amén. Le sacó otra vez fuera de la aldea. Por 2 ocasiones, y se siguen dentro de este pasaje, vemos la misma actitud de Jesús. Amén. Y Jesús es Dios mismo. Amén. Vemos, hermano, que lo saca fuera de la aldea. ¿Por qué?
porque era un peligro. Amén. Eso era un peligro. Representaba, hermanos, un gran peligro para esta gente que estaba alrededor y dentro de esa aldea. ¿Por respecto a qué? Por respecto al evangelio y a la salvación. La Biblia dice que le cogió aparte. ¿Aparte qué significa? Aparte viene, hermanos, de la palabra separar. Los separó. Los separó de un montón de personas. Cuando nosotros nos recordamos o meditamos la palabra del Señor y vemos la palabra separar, vemos que en varias ocasiones Dios lo ha hecho. Una de las primeras fue con Abraham. Uno de ellos fue con Abraham. Amén. Dice que la Biblia se presentó Dios a Abraham y le dijo que se apartara de su pueblo, que dejara su pueblo, que dejara su pueblo, que dejara su parentela. Entonces lo apartó. Lo apartó. La otra, que también podemos buscarla en la palabra, es Pablo. La Biblia dice que en Hechos 13 estaban en una iglesia, era la iglesia de Antioquía, y dice que el Espíritu Santo les reveló a estos profetas y maestros que estaban ahí, diciéndole que apártame a Pablo y a Bernabé para la obra del Evangelio, de la misión. Y fueron apartados. Entonces, significa apartar, significa es que dentro de un grupo tú eres escogido o eres apartado, eres seleccionado, puesto aparte. Y eso es lo que sucedió con ellos. Pero en esta noche, hermanos, mi pregunta a toda esta enseñanza, a esta gran palabra que nos dio el apóstol y en la cual yo he estado meditando, es que uno de los dilemas que se puede presentar en esta situación, en esta enseñanza, en esta parte que nosotros hoy estamos viendo, sacando de ahí las cosas que nos van a ayudar a nosotros, en las cuales tú tienes que andar, tú tienes que entrar, tú tienes que vivirlo, amén, porque no se trata de escucharme la enseñanza, se trata de que tú la tomes y la pongas en práctica, amén. Una de ellas era que verdaderamente el testimonio mío, lo que Jesús ha hecho en mí, si yo lo cuento o si tú lo ves, puede ayudarte para salvación a ti, ¿sí o no? El testimonio de otro ayuda a otros a salvación, ¿sí o no? Porque Jesús, Dios mismo, hermanos, dice, no cuentes lo que yo he hecho en tu vida. No se lo digas a nadie lo que yo he hecho en tu vida. Mira, ni le digas a tu familia lo que ha pasado. Vete y no se lo cuentes a nadie. No expliques a nadie. Mientras que Dios nos manda a dar testimonio de las obras que Él ha hecho en nosotros. Entonces, por eso te digo, mi gran preocupación sobre esto es ¿por qué? ¿Por qué el Señor, que quiere que se hable de Él, que quiere que se glorifique su nombre a través de sus obras en la vida de un ser humano, puede decir, no cuentes a nadie lo que ha pasado hoy en tu vida? Se lo dijo a este primero de Marcos 7 que hemos leído, un sordomudo, y luego se lo dijo a este que está aquí, hermanos. Y tú te preguntas, y yo me hago esta pregunta, pero Señor, si tú quieres que siempre expliquemos la obra que tú has hecho en nosotros, ¿por qué tú prohíbes? ¿Por qué tú dices no lo cuentes? No lo expliques. No des testimonio. Hasta uno le dice, no entres en la aldea más. Es impactante, amén. Es algo que uno se queda cuando el apóstol estaba enseñando, estaba predicando.
verdaderamente uno se queda sorprendido, porque sí, yo te digo que el testimonio es lo que hace que una persona gane en fe, gane en confianza, vea el poder de Dios. Pero en esta ocasión Jesús dice: no lo cuentes y ni entres en la aldea. Amén. Ni entres en la aldea. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué? Porque eso puede pasar. Es como cuando Jesús, en este mismo marco, hermanos, Él tiene 12 apóstoles de confianza. 12 personas que Él dice que Dios mismo os ha traído a mí. Que si no fuera por la mano de Dios, no estuvieseis conmigo. Y son 12. Pero Jesús coge a tres, dejando 9 apóstoles, y Él dice: yo me voy con ellos. Y no le explica a dónde va. Se los lleva hasta que llegan a este monte, el monte de la transfiguración. Y cuando están ahí, ellos empiezan a ver cosas impactantes, hasta cosas que a ellos mismos los ha dejado horrorizados, temblando. Pero Jesús, al bajar, les dice: no le digáis a nadie lo que habéis visto. No expliquéis nada hasta que yo mismo no sea resucitado. Que podéis explicar. Hermanos, yo me hice también otra pregunta. ¿Qué vio Jesús en estos 9? ¿Qué vio Jesús en estos 9 para no llevarlos con Él? ¿Qué es lo que Jesús vio en estos 9 para decir: en esta mañana quedaros aquí, yo no voy con vosotros? ¿Qué vio Jesús en estas 9 personas? Porque son 9 apóstoles, llamados para ser apóstoles. Amén. Discípulos, vamos a decir entre comillas, de absoluta confianza. Pero ¿qué vio Jesús en estos 9 para que no los llevara? Amén. ¿Qué vio? Hermano, vio 2 cosas. Es simple, te las voy a explicar. Una de ellas, primero, quería salvar a estos 9. Quería salvar a estos 9. Eso es lo primero. Quería salvar a estos 9. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús vivía con ellos. Jesús dormía con ellos. Jesús comía con ellos. Jesús andaba con ellos. Entonces Jesús los conocía. Jesús los conocía perfectamente y sabía que su espiritualidad, creyéndose saber ciertas cosas, amén, su espiritualidad, creyendo saber ciertas cosas, hermanos, o si su incredulidad o curiosidad podía afectar el ministerio de Jesús. Yo conozco esta espiritualidad de Mateo. Yo conozco cómo él vuela mucho y cómo me recita la ley de Moisés y cómo sabe todas las cosas. Si yo me llevo a Mateo, Mateo me va a decir ahí que yo he invocado muertos y que eso Dios lo prohíbe. Si yo me llevo a este Marco, va a decir: verdaderamente los fariseos tenían razón. Los fariseos tenían razón de que algo raro hay por ahí. Porque ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede haber esta transfiguración así? Si yo me llevo a este Lucas o a estos,
van a estar en su casa así, van a llegar como muertos a su casa. Y cuando la mujer le vea, o cuando el vecino le vea, o el primo, le van a decir, parece que has visto fantasmas. Dice, sí. Lo que yo nunca pensaba que podía existir, eso es lo que yo estoy viendo. Iba a hablar. Iba a hablar. Jesús los conocía y sabía que esta gente puede afectar mi ministerio. Puede afectar también la fe de muchas personas. Eso es una de las cosas más importantes también, la segunda. Porque afecta al ministerio de Jesús, pero también a los que le van a contar lo que ellos han ido a ver en privado, en secreto. Sandra, tú no sabes lo que nosotros hemos visto en el monte. Es increíble, Sandra. Hemos visto a Elías, hemos visto a tal. Ay, pero hermano, ¿no están muertos? Jesús nos ha llevado. Hemos visto fantasmas. Hemos visto fantasmas, se han desaparecido y aparecido delante de nosotros. Entonces son unos fantasmas. Así iban a ser. Entonces cuando Sandra escucha esto, ya va a empezar a mirar a Jesús así. Uy, uy. Y de Sandra pasa a Rosy, a Beatriz. Entonces la fe de ellos empieza a perderse. No van a creer más en Jesús. Hermanos, Jesús no se los llevó porque sabía que podían perderse ellos mismos. Para su propia perdición, Jesús dice, no me los llevo. Y la segunda cosa era por respecto a Él mismo, a Jesús mismo. Hermanos, Jesús no quería ser afectado, que le afectaran su visión. Amén. Su visión y su forma de andar, su forma de guiar, su forma de hacer, su forma de llevar. Él no quería ser afectado, porque un siervo de Dios donde tú ves, sí es afectado. Amén. Y es grandemente afectado cuando aquellos que están a su lado no creen en Él o dudan en Él. Amén. Es grandemente afectado. Y una de las pruebas es que Jesús estaba siendo afectado por Pedro. Cuando le dijo, Señor, no hace falta que tú mueras. Y Jesús estaba rompiendo su visión. Estaba bloqueando su andar. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces sí, podían afectar su andar y su visión. Y la prueba es que Jesús lo demostró para decir, me eres tropiezo, Pedro. Me está haciendo tropiezo en esto. Porque Pedro es el más grande de ellos. Pedro es el que más comenta. Pedro es el más influyente. Entonces si Pedro habla así, y los demás le van a seguir a Pedro. Le van a seguir a Pedro. Entonces tú imagínate, si uno ha podido afectar de esa manera a Jesús, que hasta Jesús ha tenido que ir a invocar a Satanás sobre él, ¿cómo serán 9 personas? ¿Cómo serán 9 personas? Si uno ha afectado a Jesús, que es Pedro, ¿cómo serán 9? Por eso, hermanos, no los llevó con él. No los llevó con él. Hermanos, ¿de cuántas personas en la iglesia? ¿Cuántas personas en la iglesia estamos aquí? Y Dios se aparta para hacer algo, para sanar, para liberar a otro. Hay personas que están dentro de la iglesia. Tú estás aquí hoy. ¿Te has preguntado cuántas veces Dios se ha escondido de ti? ¿Te has preguntado cuántas veces Dios se ha escondido de ti para hacer un milagro? ¿Para hacer una maravilla? ¿Para hacer un prodigio por respecto a otro?
tremendo. Amén. Es tremendo. ¿Tú sabes cuántas veces Dios mismo se ha apartado para salvar la obra? ¿No te ha incluido en el paquete para salvar la iglesia, para salvar la obra? ¿Tú sabes cuántas veces Dios lo ha hecho? Mientras que tú perteneces a esta obra, tú militas en la obra, tú sirves aquí en la obra, tú estás sirviendo aquí en la obra, amén. Pero Dios se está escondiendo de ti dentro de su misma obra que tú estás sirviendo. Amén. ¿Te has hecho esa pregunta? Te has hecho esa pregunta porque es tremendo. Es tremendo que yo esté en la obra de Dios, que yo esté sirviendo en la obra de Dios y que Dios se aparte de mí por respecto a otro para hacer Él un prodigio, un milagro ajeno a mi vista. Mientras que yo estoy sirviendo en la casa de Dios, mientras que yo estoy obrando en la casa de Dios, mientras que yo estoy ahí sirviendo en todas las áreas, pero Dios dice, mejor me escondo. Wow. Dios escondiéndose de alguien. ¿Te has preguntado cuántas veces Dios se ha escondido de ti? ¿Cuántas veces se ha escondido de ti? Porque aquí ha pasado mucho. Porque aquí ha pasado mucho. Amén. Ha pasado mucho. Yo te hago otra pregunta. Jesús predicó en esa aldea, predicó en ese lugar, en Bethsaida, y en el otro lado predicó ahí. ¿Quién me puede responder? ¿Predicó o no predicó? Sí, Jesús predicó. Jesús mostró el evangelio ahí. Fue a predicar. Pero ¿quién va a creer si no ve las maravillas y el poder de Dios? Entonces, ¿sobre qué está fundada la fe de estas personas? Porque Jesús nunca ha dicho que ha hecho y se ha ido. No entres tú, pero yo sí voy. Y yo voy a ir a predicar. Y yo voy a ir a hacerlo. Pero ¿sobre qué va a estar fundada la fe de estas personas que están ahí escuchando a Jesús? ¿Sobre qué estará fundada, hermanos? Porque si no han visto las maravillas, ¿en qué van a creer? ¿Amén? ¿En qué van a creer? Por eso tú ves, hay muchos que creen en Dios. Muchos que creen en Dios. Muchos que creen en Dios, pero su fe está fundada sobre la arena. Está fundada sobre la arena. Que cualquier viento los destruye. Que cualquier situación los derriba. No está fundada sobre la roca porque no han visto el poder de Dios. Por eso Pablo, cuando fue a los Corintios, dice, lo que yo he venido a hacer aquí no es solo predicación. Yo he venido aquí a manifestar el poder de Dios. Porque una persona que no crea el poder de Dios, por eso tú los ves ahí, su fe es nada, es vacía. Es vacía, porque es palabra y es poder. No es solo palabra, pero Jesús predicó, pero no dejó que vieran los milagros ahí. No dejó que vieran esta gran cosa, pero ¿por qué, hermanos? ¿Qué corazones tan malvados habían ahí? ¿Qué personas, qué naturaleza tan mala había ahí? Hermano, hasta el punto de no mostrar esta maravilla tan grande, esta sanidad, este milagro tan grande e impresionante. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo que ellos iban a ver
ahí era lo que ellos iban a empezar a atacar contra este ministerio, contra la vida de este varón, contra la iglesia misma de Cristo. Iban a decir que es un brujo. Iban a decir abiertamente que eso es diablo mismo que está haciendo. Como el apóstol decía, yo voy a empezar a explicar misterios y es triste, yo he llorado. Es triste, yo he llorado cuando yo tenga 30 y esté en 5 países de la tierra. Voy a empezar. Es triste. Porque hay personas aquí. Hay personas ahí que escuchan, que están esperando ver algo raro para empezar a hablarlo a otro, para decir, oye, ten mucho cuidado, ahí en esa iglesia lo que se hace no tiene nombre. Por eso Jesús en el Juan 6, 66, 65, el 66 decía, el 64, mira lo que dice. 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Tú ves? Jesús sabe. Entonces, ¿tú sabes cuántas veces se escondió de ellos para hacer milagros? ¿Cuántas veces se escondió de ellos? Porque sabía que no creen, que van a coger lo que yo estoy haciendo para ir y hacer que otros se pierdan con eso, hacer que otros duden acerca del poder de Dios. Por eso aquí en España no hay manifestación del poder de Dios. Por eso nosotros vemos en las iglesias que lo que hacen es solamente poemas, recitar poemas, cantares, proverbios, eclesiastes, los salmos, pero no se manifiesta el poder de Dios, porque ellos mismos no creen que Dios es un Dios de milagros. Ellos no creen que Dios es un Dios de milagros. Ellos se piensan que los milagros se quedaron ahí con los apóstoles en su tiempo, que en este tiempo no se hace milagro, en este tiempo no se sana, en este tiempo no hay profetas, en este tiempo no hay apóstoles, en este tiempo hay recitadores, informadores. Eso es lo que hay. Hoy hay informadores, hoy no hay aquellos que manifiestan el poder y la gloria de Dios. Mira lo que dice el versículo 66. 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y tú sabes la razón por la que ya no andaban con Jesús? ¿Tú sabes la razón por la que ya no andaban más con Jesús? Dice que muchos de sus discípulos dieron marcha atrás. ¿Y tú sabes por qué? Porque llegó un momento, como día de hoy, Jesús se sentó y les dijo: si no coméis mi carne y si no bebéis mi sangre, no podéis ir más allá conmigo. Entonces, el misterio los escandalizó, los horrorizó, los perturbó, los llevó a decir: pero ¿estás loco? Entonces es verdad lo que todas estas personas nos decían acerca de ti. Al final no es el evangelio, al final esto es canibalismo. Es que al final, ¿dónde tú nos estás llevando con esto? ¿De dónde sale este misterio? Ni los profetas, ni nuestro padre Abraham, ni Moisés nunca nos ha dicho que debemos comer la carne y beber la sangre de un ser humano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando contigo, Jesús? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Tú por qué nos puedes decir a nosotros eso? No soportaron el misterio. ¿Y tú sabes por qué no soportaron el misterio? Porque querían comprenderlo y entenderlo. Entonces, en el momento, iglesia, que tú quieres comprender y entender por qué el pastor pone la cabeza aquí y luego le hace así,
se acabó. En el momento que tú quieres comprender que el pastor hasta puede llegar a pegar a una persona así, a pegar a una persona y decir, ay, qué malo es, ¿por qué le ha pegado? ¿Por qué no le toca un poquito? Le hace así y ya está. Quieren comprender y entender el misterio. Entonces, como tú quieres comprender y entender el misterio, te quedas en esta parte. En la parte de que tú vas a ir a destruir, a murmurar, a criticar, a difamar el nombre de aquel que lo está haciendo. Porque para ti es locura. Y es así, porque toda persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede llegar a entender lo sobrenatural. Y esa es la lucha de un siervo de Dios que manifiesta la obra de Dios. Es que las personas con las que él anda son carnales, son naturales. Y al andar con personas carnales y naturales, al ver que el pastor o este apóstol o este profeta o este siervo de Dios está manifestando misterios y milagros, dicen, qué cosa tan rara. Qué cosa tan rara. Dice que le dejaron. ¿Tú sabes cuántas personas han dejado este ministerio? Por una oración que se ha hecho, por un vaso de agua que se le ha dado a una persona, diciendo, vamos a orar en el nombre de Jesús, bébete este vaso de agua. Dice que ¿de dónde sale eso? No leen la Biblia. No leen la Biblia. ¿Tú sabes cuántas personas se han marchado, hermanos? La Biblia dice que dejaron un montón de discípulos, dejaron a Jesús. Le dejaron. ¿Tú sabes por qué, hermanos? Porque quieren entender y comprender el misterio. Y eso es muy imposible. Por eso en Deuteronomio 29:9 yo quiero que tú leas esto bien y lo guardes. Deuteronomio 29:29 y lo guardes para ti. Y es fácil guardarlo, 29:29. Mira lo que dice. Amén. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Aleluya. ¿Lo has escuchado? Amén. ¿Lo has escuchado? Que las cosas secretas Pertenecen a Jehová. pertenecen a Jehová. Amén. Amén. Pertenecen a Dios. El misterio, los misterios le pertenecen a Dios. Amén, le pertenecen a Dios. Las cosas reveladas, sí, a nosotros. Significa lo que un pastor va a descodificar para que tú puedas llegar a entender. Amén. Pero el misterio le pertenece a Dios. Y la Biblia dice, hay otro versículo que dice que Él su secreto se lo da a sus ungidos. Dice que el misterio suyo, Él no se lo da a cualquier persona. Y no es posible verlo porque tú te llames el nombre que te llames. Dice que mi misterio yo se lo doy a mis ungidos, a mi siervo, a aquel que lo va a ejecutar. Porque Dios sabe, hermanos, si Dios se ha escondido, Jesús se ha escondido para hacerlo. Se ha escondido para hacerlo. Se ha escondido para hacerlo. Él sabe de que si yo lo hago en público, se acabó mi ministerio. Se acabó mi ministerio. Se acabó totalmente mi ministerio. Porque aquí lo que van a empezar a hacer contra mí. Yo te puedo decir una cosa. Yo personalmente hablo como yo. Mi padre espiritual puede estar ministrando y manifestando y puede hacer cualquier cosa en forma de administración. Eso a mí no me va a turbar. Eso a mí no me va a escandalizar. Yo no me voy a ir a casa a preguntarme, uy, ¿qué ha pasado? Porque yo misma he dicho, tú eres varón de Dios. Entonces, si yo he dicho de mi boca que tú eres varón de Dios, entonces el misterio de Dios está en ti. Y todo lo que tú vas a hacer no me va a horrorizar, ni me va a escandalizar, ni me voy a hacer preguntas, ni nada. No me voy a hacer ninguna pregunta. Hermanos, yo sé, hay momentos que yo sé, yo le veo y yo sé que no es Él.
Yo sé que no es Él. Yo sé que no es la persona. Es que hay momentos que Él está aquí. Yo sé que no es Él. Es que cambia totalmente su rostro, cambia su expresión, cambia todo. Es que no es Él más. Por eso estos discípulos, cuando estaban ahí, vieron a Jesús transfigurado. Hermano, cuando Dios quiere manifestar sus misterios y su gloria transfigura a la persona, tú no la puedes reconocer. Tú no puedes saber hasta dónde puede llegar esta persona a ser. Pero sois unos incrédulos. Sois personas que frenáis a que haya el misterio de Dios sobre la iglesia. Porque dudáis. Pensáis que esto cómo se puede hacer, o esto porque sí, porque no. Hermanos, a través de esto yo también he aprendido cosas. Amén. Yo he aprendido cosas. Porque tú sabes que Jesús se los llevaba aparte a estos tres. Y a muchas misiones se las llevaba a estos tres. Amén. No es solamente al monte de la transfiguración. Se los llevó a lugares, hermanos, ahí, aparte se los llevó a estos tres. Hermanos, y se los llevaba, y uno podía decir, pero ¿y por qué se los lleva a estos tres y no a los demás? A estos 9, como te he explicado, hoy tú lo sabes. Amén. En este ministerio, el pastor nos llevaba a estos retiros espirituales. Los retiros espirituales que se hacen en este ministerio no es para ir a comer. No es para ir a quedar y tener un novio o una novia ahí. No es para ir a ver una película de Jesús, palomita y luego a la piscina. No. Los retiros espirituales de este ministerio es para ir a orar. Ahí tampoco se duerme. Así que tú puedes estar 3 días de pie. 3 días de pie. Y cuando el pastor empezó a llevar personas a los retiros, había una persona en particular. Había una persona en particular muy amada por el pastor. Y él mismo decía, yo soy su hermano, yo soy su amigo, yo soy su compañero, yo soy su tal, su familia. Y me tocaba el hecho de que el pastor va a un retiro, pero no se lleva a su amigo. No se lleva a su hermano. Y yo me preguntaba y decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no se lo lleva? Bueno, no en plan para investigar, porque yo nunca he investigado a nadie. Eso no ha estado en mí desde pequeña. Nunca me ha gustado investigar a una persona desde pequeña. Nunca he estado así. Pero hay ciertas cosas que uno, para el crecimiento personal, uno se hace y se pregunta. Vamos a retiros espirituales, no está. Vamos a oraciones matutinas por la mañana, tampoco está. Y uno se pregunta, ¿y por qué nunca he ido? Hemos escuchado misterios impresionantes en los retiros. ¡Wow! Son cosas impactantes. Hemos visto cosas en los retiros donde Dios se manifiesta a una persona, donde el poder de Dios se manifiesta a una persona, pero el amigo no estaba. El familiar no estaba. Hermano, y hoy me doy cuenta la razón por la que verdaderamente no estaba y no estuvo. Porque se fue del ministerio y se fue hablando mal de él, se fue criticando a su amigo, se fue insultando a su amigo, se fue menospreciando la altura de su amigo. Amén. Entiendo por qué no fue a estos lugares. Por el mañana. Por el mañana. Pero también me he dado cuenta de algo en el paso de mi ministerio. He visto cómo el pastor cogía personas para decir, me voy contigo, voy a ir a esta misión contigo, voy a ir a esta misión contigo. Este es mi equipo y yo te pongo a leer, yo te pongo a llevarme la maleta. Y tiempo después vuelve otra vez y renueva totalmente el equipo. Y yo digo, bueno, totalmente el equipo. ¿Qué habrá pasado? Amén. Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Por qué ayer fui y por qué hoy no voy?
¿Por qué ayer yo cogía la maleta y hoy no la cojo? Hermanos, yo he visto verdaderamente esto, de que hoy está con una persona y está bien, porque está muy bien. Él es una persona sincera y es una persona honesta, amén, y está contigo para todo. Pero hay reuniones donde puede estar un tipo de persona y después ya no está más. Hermano, es por lo que se han ido a contar. Muchas veces se ha aproximado el pastor a personas para llevarles verdaderamente a salir de ciertas cosas y que esto les anime a buscar más del Señor, y al contrario, se han llenado de espiritualismo o se han llenado de mucha boca para ir a hablar. Yo con el apóstol he estado ahí bailando. Yo con el apóstol estaba ahí durmiendo. Estaba durmiendo ahí, yo aquí, su esposa aquí. Empiezan a explicarlo, a explicar cosas, a murmurar. ¿Para qué? La persona que escucha, tú estás dañando su fe. Porque puede ser que él no tenga el cuerpo para asimilar lo que tú le estás diciendo hoy. No lo tiene hecho, pero tú se lo dices y se lo comentas y explicas y hablas. Hermano, eso es en una gran parte la desconfianza de Dios. Amén. Cuando Dios desconfía de una persona, no dejes que Dios se aparte para hacer un milagro de ti. No dejes que Dios se aparte, se esconda para ir a hacer un prodigio y tú no estés. Creo que es la cosa más horrible, que por tu culpa, tú que estás aquí, Dios no haga un milagro aquí. Que por tu culpa Dios no haga un milagro aquí. Había personas que cuando el pastor oraba decía, vamos a ver qué va a pasar ahí, vamos a ver si se va a levantar la pierna o se va. Están mirando a ver si pasa, a ver si pasa, a ver si el cojo va a andar, a ver si le va a crecer las piernas. Hasta otros traían personas que no tenían miembros, ni ellos mismos creían, pero lo traían a la iglesia como para tentar y provocar, para ver si es verdad. Yo conozco mujeres que estaban sentadas y decían, a ver si le va a sanar. Pero ora tú que estás ahí, ora. Por eso muchas veces Dios se escondía y no lo hacía, y hacía parte de otro. No dejes que Dios se esconda para hacer un milagro, para hacer un prodigio por tu culpa. Que Él se esconda por tu culpa. Porque tú vas a ir a explicar cosas que no son. Vas a ir a murmurar, a sentarte a hablar. Yo he visto como el pastor se metió la mano en el bolsillo, luego la sacó y luego se la pasó por la frente y luego se la pasó. Jesús escupió. Jesús escupió. Entonces tú imagínate que un día el apóstol escupa a una persona. Tú imagínate que es que vamos a escuchar la denuncia. Es que vamos a escuchar la denuncia. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Hermanos, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay en nosotros para que Dios, por tu culpa, no vaya a hacer un milagro ni un prodigio? ¿Qué hay en ti para que Dios se esconda? ¿Qué hay en ti? Yo pregunto a todos en esta noche, ¿qué hay en ti para que Dios, por tu culpa, Él no haga un milagro? Él no manifieste su misterio, no manifieste su obra. ¿Qué es
es lo que hay en ti que puede hacer que Dios diga a su siervo, para aquí? Porque por una persona, antes pasaba, ¿sabes lo que pasaba? Cuando estábamos en otro lugar, había una persona ahí y el pastor estaba orando y llegaba un momento que él se paraba y decía, siéntate, cuando se acabe el culto, subimos arriba y oramos por ti. Eso me marcaba. Cuando todo el mundo se vaya, yo oraré por ti. Porque habían personas ahí que estaban ahí para ver lo que iba a pasar, para irlo a comentar. No para gloria de Dios, sino para destrucción de la casa de Dios, para destrucción de la vida de la persona que está haciendo este milagro, este bien. Amén. Hermanos, yo te repito otra vez, que por tu culpa Dios no se esconda para hacer un milagro. Que no se esconda. Aquí hay personas, hermanos, aquí hay personas que tú estás y se bloquea la cosa, la manifestación de Dios, porque Dios bloquea para decir no sigas por no sigas por ella. ¿Por qué? Porque Dios puede decir para. Puede estar pasando una liberación enorme y están otros ahí con el ojo así. Pero para ir a hablarlo, comentarlo, criticarlo, murmurar acerca de esto. Hermanos, en esta noche yo quiero que tú mismo te examines. Amén. Tú mismo te examines y salgas de querer entender y comprender el misterio. Estos apóstoles, discípulos, investigaban a Jesús. Hasta Jesús les hizo una pregunta diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Para conocer lo que ellos mismos decían acerca de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? El por qué tú tienes que explicarlo todo. Tú tienes que contarlo todo. Hasta una cosa que tú y yo hemos hablado en secreto. No hay secretos, ¿eh? Porque ¿qué es lo que una persona va a decir que aquí hay secreto? Pero hermanos, ¿qué es lo que yo hablo contigo y tú vas a ir a comentárselo a tu marido, a tu esposa, a tu hermana, a tu cuñada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Por qué no puedes callarte ante un evento? Sea el evento donde tú estés, ¿por qué no puedes callarte? Hay cosas que Dios mismo dice contarlas, pero hay otras que Dios dice guárdatelas. Llegará su momento. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? En esta noche ponte de pie y tú mismo habla con Dios, que por tu culpa Dios no bloquee un milagro, una manifestación de su poder dentro de su iglesia o a través de tu vida. Hermano, que por tu culpa Dios no se esconda. Dios no se esconda, no se aparte. Dios no se aparte para ir a hacer un milagro. Amén. Dios no se aparte para ir a hacer un milagro. Hoy tú estás, mañana tú no estás. Hoy estabas aquí, pasado no vas a estar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por tu mañana. Amén. Por lo que tú eres. Por eso ora. Ora ahí donde tú estás. Ora.